Hola, el día de hoy nos acompaña la doctora Ángela Caro. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia ISO, y vamos a conversar sobre temas relacionados a la farmacovigilancia. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación. Gusto es mío, Ángelo. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder acompañarlos y de compartir un poquito de mis ideas con ustedes. Gracias, doctora. Y bueno, va mi primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la farmacovigilancia en la coyuntura actual? Sobre todo cuando vemos pacientes que se automedican, ¿no? Porque tienen síntomas de la pandemia, de COVID, por ejemplo, y otras Ujú. enfermedades. De acuerdo, mira, Ángelo, ahí lo primero es hacer una diferenciación entre lo que es la automedicación y lo que es la autoprescripción. A veces confundimos los dos términos o a veces ni siquiera tenemos en la mente los dos, qué significa la autoprescripción. Entonces, la automedicación es cuando yo hago un uso de un medicamento de venta libre, lo que usualmente conocemos como OTC o over the counter, y esos medicamentos libres yo los utilizo para tratar una sintomatología menor. La automedicación es una práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hay un documento que se llama Papel del farmacéutico en la automedicación. Y eso lo que significa es que nosotros deberíamos tener la suficiente conciencia, tanto los farmacéuticos que están atendiendo en los establecimientos de comercio como el paciente mismo, deberíamos tener la suficiente conciencia para entender lo que es un medicamento de venta libre, un medicamento al cual yo puedo acceder libremente, pero que ese medicamento al cual yo voy a acceder lo hago porque tengo una sintomatología leve, porque yo logro determinar unos síntomas en mi cuerpo. Además, cada uno de estos medicamentos tiene las indicaciones, las instrucciones de cómo utilizarlo. Yo me rijo a esas indicaciones, lo tomo de la manera que ahí aparece, y si los síntomas persisten, yo consulto al médico, ¿vale? Esa es la automedicación hecha de buena manera. Pero, por otro lado, está la automedicación irresponsable y es cuando yo no cumplo esos objetivos, es decir, cuando no es una sintomatología leve o cuando yo no utilizo un medicamento de venta libre, o más bien, o cuando no cumplo las indicaciones que da la etiqueta. Entonces, es una automedicación irresponsable. Y el otro bloque es la autoprescripción. La autoprescripción sí siempre va a estar mal. Cuando hablamos de autoprescripción, hablamos de usar un medicamento que sí es de venta bajo fórmula médica. Ejemplo típico, los antibióticos. Entonces, la autoprescripción jamás debe hacerse, jamás. Pero la automedicación sí, siempre y cuando sea responsable, ¿vale? Entonces, varios temas ahorita en el tema de pandemia. Primero, lo ideal es que las personas no utilicen medicamentos por decisión propia, a menos que ya rutinariamente los hayan utilizado. Por ejemplo, una persona que suele tener dolores de cabeza y que ya su médico le ha dicho, ante un dolor de cabeza de tal tipo, te tomas este medicamento, lo podría hacer. Pero lo ideal es que si, por ejemplo, la persona tiene unos síntomas tipo COVID, coronavirus, pues enfermedad generada por el coronavirus, pues lo que tiene que hacer es acudir a su centro de atención, o por lo menos llamar a su institución de salud y preguntar a dónde me dirijo, o qué hago, o cuál es la indicación que me van a dar. Y no tomar decisiones sobre su propia salud o sobre el uso de los medicamentos sin que medie una prescripción médica o una revisión médica y un diagnóstico. No existe, y eso lo hemos dicho por todas las vías posibles, no existe en este momento un medicamento que prevenga la COVID. No existe. Por lo tanto, yo no debo tomar nada para prevenirla. Debo hacer qué? Lo que todos sabemos, utilizar mi mascarilla, hacer mi higiene de manos, mantener una distancia física. Eso es lo que yo debo hacer para prevención, pero no tomar ninguna sustancia. Si tengo ya los síntomas, acudo al médico. Y ya, cuando yo estoy hablando de otro tipo de patologías, me refiero a síntomas leves de otras cosas, puedo utilizar los medicamentos siempre y cuando yo sea responsable de lo que estoy haciendo, revise las indicaciones, las contraindicaciones y si el síntoma persiste, consulta al médico. Pero jamás tomar un medicamento que sea de venta bajo prescripción. Antibióticos, productos para la diabetes, para la hipertensión, eso por ningún motivo lo debo tomar. De acuerdo, doctora. Y hemos comentado que esta automedicación se da principalmente a nivel ambulatorio. Entonces, en este sector, ¿por qué es importante hacer hincapié en el seguimiento farmacoterapéutico? En el primer nivel de atención, ¿no?
principalmente? Mira, Angelo, es muy importante porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que el 50% de los pacientes que utilizan medicamentos por sí mismos los utilizan de mala manera. Entonces, si partimos de ese hecho de que las personas no saben usar sus medicamentos, el 50% al menos no lo saben utilizar, que de ese uso inadecuado se generan unas consecuencias, se generan unos eventos adversos, se generan ingresos hospitalarios, se generan muertes de pacientes, pues tenemos que hacer un seguimiento muy importante a las personas que están utilizando los medicamentos. ¿Qué es clave en el primer nivel de atención? La educación. La educación para que el paciente pueda automonitorizar su terapia, es decir, hacer su propio seguimiento farmacoterapéutico cuando no está en el sistema de salud, digamos, atendido en la institución de salud. Eh, por una parte, educarlo. Yo siempre hablo de 5 temas sobre los que uno debe educar a un paciente. Lo primero es, ¿qué estás tomando? O sea, ¿cuál es el medicamento que estás utilizando? Con su nombre genérico, que pueda identificar lo que significa la marca comercial, el nombre genérico, que pueda determinar qué es, por qué utiliza una marca a la otra, si es que su médico se lo ha definido o si pudiera cambiar y saber qué es esto, el nombre y obviamente su concentración, su dosis que debe tomar. Entonces, ¿qué está tomando? La segunda es por qué está tomando eso, es decir, cuáles son las condiciones de salud que han hecho que él requiera utilizar ese medicamento y que el médico le haya prescrito ese medicamento. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo debo autoadministrarme el medicamento? Entonces, ejemplo, lápices de insulina. Entonces, si yo estoy hablando de un lápiz de insulina donde el paciente debe autoadministrarse su medicamento, seguramente que el manejo va a ser diferente. Yo le tengo que explicar que tiene que rotar el sitio de inyección, etcétera, etcétera. Pero si el paciente está tomando, por ejemplo, un medicamento oral, si debe tomarlo antes de las comidas, después de las comidas, si lo puede tomar con otro medicamento. Todas esas condiciones del cómo tomarlo de la manera adecuada también son claves. Es qué, por qué, cómo. Y finalmente, los efectos positivos que debería el vivir ante el uso del medicamento, es decir, cómo sé que está siendo efectivo, y por otro lado, cuáles son los eventos negativos que podría sufrir, es decir, saber que está siendo seguro. ¿Vale? Y este último también con un énfasis en los signos de alarma, es decir, en qué momento esto que yo estoy sintiendo no es normal y debo acudir al médico. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y efectos positivos, es decir, efectividad, efectos negativos, seguridad. Eso es lo mínimo en lo que yo debo formar. Pero más allá de eso, nosotros como farmacéuticos en el ámbito ambulatorio tenemos que estar monitorizando las mismas condiciones, es decir, primero que el paciente sepa todo esto, que actúe en coherencia con lo que le hemos enseñado, es decir, que sea adherente a la terapia, que tenga un cumplimiento a la terapia, que finalmente estos efectos positivos que estamos esperando se den y que los efectos negativos no se den. Un tema muy importante que la OMS ha recalcado ahora, y espero que todos los que nos están escuchando conozcan el reto de la Organización Mundial de la Salud para reducir los errores de medicación. Y si no lo conocen, los invito a que entren a la página web de la Organización Mundial de la Salud, donde estamos hablando sobre estos temas. Una de las cosas que más ha recalcado la Organización Mundial de la Salud es la polimedicación. Entonces, durante la vida del ser humano, va a llegar un momento en el que vamos a estar utilizando muchos medicamentos y dado los cambios epidemiológicos que ha tenido el mundo, tenemos muchísimos más pacientes crónicos en este momento con muchísimos más medicamentos. Entonces, yo les sugiero que revisen ese documento de polimedicación de la Organización Mundial de la Salud y que verifiquen allí cómo hacer un seguimiento farmacoterapéutico a las personas de tal manera que les identificas los objetivos que debe cumplir su terapia, que esté cubiertas todas las necesidades en salud, que no esté utilizando un medicamento que no necesita, que haya efectividad y que haya seguridad. De acuerdo, doctora. Muy interesante lo que nos menciona, sobre todo la polimedicación, ya que es lo principal que se ve en el primer nivel de atención, sobre todo eh, debería recalcarse en la atención farmacéutica. Y bueno, ya para culminar, ¿qué avances considera usted que hemos tenido en cultura de farmacovigilancia a nivel de Latinoamérica? Angelo, esa pregunta es muy interesante, muy importante y mil gracias por la oportunidad de hablar de ese tema. Yo creo que Latinoamérica viene sufriendo, o sufriendo, no, experimentando más bien
unos cambios bien interesantes en temas de cultura de farmacovigilancia. Siento que previamente el tema de la farmacovigilancia existía, es decir, en Colombia hemos hablado de farmacovigilancia los últimos 15 años, pero en este instante estamos como en un boom de información. A raíz de la pandemia, entre otras cosas, se ha generado mucha más información, estos webinars, estos otros eventos que nos mueven mucho principalmente a los farmacéuticos, aunque también a otros profesionales de la salud. Y siento que esa movilización está provocando que se posicione el tema. Y tú lo ves, por ejemplo, en la creación de las sociedades, y pues vale la pena felicitar a Perú por tener ahora su Sociedad Peruana de Farmacovigilancia. A mí me parece fabuloso y en el backstage, antes de empezar la conferencia, hablamos con Angelo de la importancia de lograr integrarnos como sociedades, como asociaciones de farmacovigilancia. ISOP, la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, ve a Latinoamérica con muy buenas intenciones, con muy buenos ojos, con trabajos importantes que se están realizando, estamos liderando en ciertos temas. Y siento que tenemos el potencial para movilizar, para llevar a los pacientes toda esta información de la que estamos hablando justamente en este instante. Siento que nos están escuchando. Siento que las personas que trabajan en seguridad del paciente están diciendo, wow, el medicamentos es súper clave. Tenemos el tema del reto de la Organización Mundial de la Salud para errores de medicación, que también moviliza hacia otras problemáticas más allá de las reacciones adversas, ¿no? El tema de errores de medicación está tomando mucha fuerza y yo espero que se siga posicionando muy fuerte y que sigamos trabajando en él. Desafortunadamente hemos tenido casos mediáticos en Latinoamérica sobre el uso inadecuado de medicamentos y el fallecimiento de pacientes, pero que esas vidas humanas nos sirvan de alguna manera, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero que no sea en vano la pérdida de esas vidas humanas maravillosas, sino que nosotros podamos desde ahí decir, mire, realmente tenemos un problema. Y siento que en términos generales estamos aprendiendo a tenerle más respeto al medicamento. Yo siento que uno de los principales problemas de Latinoamérica es que no respetamos al medicamento, no entendemos que en lugar de que esto no es un preparado mágico que yo me lo tomo y me salvó la vida. No, esto no es un preparado, esto es una sustancia química que tú colocas en tu cuerpo con todas las implicaciones que eso tiene. Es decir, si yo te dijera, vamos a tomar una sustancia química, voy a decir cualquier locura, voy a tomar mercurio, entonces, ay, sí, qué chévere, no, espérese, ¿cuáles son las consecuencias de que usted introduzca una sustancia química en su cuerpo? Con los medicamentos no lo vemos así. No contemplamos el riesgo real que tienen los medicamentos. Obviamente que tienen muchos beneficios y que debemos acceder a ellos para los beneficios. Por supuesto que sí, pero esos beneficios son limitados y los riesgos están latentes. Entonces, en la medida en que yo tengo un respeto por el medicamento, yo reconozco que ese medicamento, si bien puede ser muy provechoso para mí, también me puede generar muchos riesgos. Ahí es donde soy más prudente con su uso, ¿no? No es que, ay, me llegó por el WhatsApp que ahora sirve para el COVID metanol, entonces me voy a meter metanol. Fue lo que sucedió en Irán, y en Irán hubo 1000 muertos porque llegó por una cadena que el metanol servía para la COVID. Metanol, cualquier sustancia química. Encontramos barbaridades como lo del dióxido de cloro y la gente sigue creyendo en eso. O sea, dice uno, Dios mío, es una sustancia química. Es lo mismo que decir voy a tomar mercurio, ¿sí? Pero la gente no lo dimensiona de esa manera. Entonces lo vi en un medio, lo vi en WhatsApp, lo vi en Facebook y entonces voy a tomarme el dióxido de cloro porque lo dijeron, a ver, es una sustancia química, o como lo que desafortunadamente dijo este gobernante, que gracias a Dios ya no está gobernando en Estados Unidos, vamos a inyectar detergentes. Yo cuando produjimos la campaña en la asociación que decía, por favor, no utilice detergentes, yo decía, jamás me imaginé que tuviera que hacer una pieza diciendo a la gente, no se inyecte detergentes, o sea, por Dios. ¿A qué nivel hemos llegado de desinformación? Entonces, lo que te quiero decir es que estamos en un buen momento. Las personas, los académicos, debemos apropiarnos de este momento, debemos fortalecer la cultura de la farmacovigilancia, debemos entender que es nuestro momento de mostrarnos, de hablar, de guiar a las personas y a los pacientes. Y seguramente de esa manera
muchas otras personas van a escuchar. Pero desafortunadamente tenemos que hacerle contrapeso a una cantidad de barbaridades que se están generando. Entonces, es una oportunidad para comunicar, es una oportunidad para cambiar la cultura, es una oportunidad para decirle, oiga, pilas, mire, 1000 iraníes fallecieron por esta locura. No queremos que eso pase ni en Colombia, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en ninguna otra parte. No se crea todo lo que dicen las cadenas, simplemente escucha a los que saben. Les recomiendo que siga a la sociedad peruana, a la sociedad colombiana, a la sociedad chilena de farmacovigilancia, a la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, a la gente que sabe del tema, guíese por las noticias que realmente tienen peso, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios de salud de cada país, el DIGEMIT para el caso de Perú. Y esa es la información confiable, ¿vale? Entonces, hay que trabajar muy fuerte, hay que seguir posicionando el tema. Yo creo que muchos estamos agotados ya, pero vale la pena seguirle contando a la gente, vale la pena que las personas entiendan que no deben tomar nada, vale la pena romper ese paradigma de lo milagroso del medicamento. Creo que es un buen momento y tenemos que sacar el provecho de la manera positiva que podamos, ¿vale? Creo que sería eso. Así es, doctora. Sobre todo lo más importante, ¿no? Tenemos primero generar sinergias y todos juntos a nivel Latinoamérica apuntar hacia un mismo objetivo. Es el reto que nos llevamos. Yo creo que en Perú todavía tenemos que ir poco a poco comenzando a caminar estas diferentes iniciativas y también hacer sinergias como tal. Ha sido un placer, doctora. Muchas gracias por su tiempo y bueno, esperamos poder conversar pronto nuevamente de estos temas. Claro que sí, Ángelo. No, de parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, todas las puertas abiertas para construir conjuntamente. Nosotros ya tenemos una relación de hermandad muy fuerte con la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, con la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia. Estamos en el proceso de construcción de confianza también con la sociedad, con la Asociación Argentina. Eh, yo creo que este reto de trabajar como latinoamericanos unidos, si bien es un reto y si bien puede ser un poco desgastante, nos va a ahorrar muchísimo trabajo y muchísimos esfuerzos. Y de parte de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, pues nada, invitarlos a que nos unamos. El próximo año tenemos elecciones del capítulo latinoamericano, así que sería espectacular que todas las personas se logren unir a la sociedad internacional. Tenemos, aprovecho para hacer un anuncio de las tarifas, por ejemplo, para unirse a la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia son más bajas para Latinoamérica y para países en vía de desarrollo, así que es estar ahí, es unirnos, es trabajar conjuntamente y pues los invito a que se unan a ISOP y poder estar el próximo año con el capítulo latinoamericano moviéndonos muy fuerte. Así es, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angelo, por la invitación. Cuando quieran, aquí volveré.